Hola, muy buenas noches. Somos Vida en Proceso. Somos un equipo formado por profesionales de distintas disciplinas y acompañamos a empresas, colegios y cualquier espacio humano abordando distintas temáticas que apuntan a abrir espacios de conexión y conversación entre las personas. Para más información puedes seguirnos en Instagram, vida.enproceso, o a nuestro correo vidaenprocesochile@gmail.com. Hoy vamos a hablar con Carla Travisani, psicóloga y coach, especialista en crisis de vida y personas con alta sensibilidad acerca de los desafíos de la vida adulta. Hoy abordaremos qué son las crisis de la vida, algunas etapas de crisis en la vida adulta y qué hacer en estas etapas de nuevos desafíos. Estimada Carlita, tema interesantísimo. ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos Marcos, Moni. Bien, Carlita, pucha, qué interesante el tema de crisis. Sí, ¿ah? sí, y ¿Cuántas muy crisis? común. Sí, ¿cuántas crisis? Es un día a día, así que interesante saber más de ese tema. Cada uno, yo creo que lo hemos conversado antes, cada uno tiene una idea, muchas veces no semejantes. Así que una de las ideas de esta conversación es verdad, es homologar información, ¿verdad? Por lo menos que todos conversemos más o menos de lo mismo. Claro. ¿Te fijas? Claro. Yo creo que ese es nuestro desafío, Carlita. Sí. Oye, Bueno. Carlita, antes de empezar, también contarle a nuestros auditores que estamos acompañados de nuestra mascota regalona Báltica. de Ahí anda nuestro moviéndose. podcast. Así que si escuchan patitas ahí Sí. saltarinas, son Es de... ella. Claro, es de Ella nuestra haciendo mascota presencia. regalona. Bueno, hoy día nos convoca el tema para hablar de las crisis de vida, ¿ya? A mí me gusta hablar más de desafíos de la vida, ¿no? Sí. Porque bueno, desde la psicología tenemos distintas etapas en la vida que están como bien estudiadas y bien marcadas, que son como distintos ciclos que uno va pasando a lo largo de la vida, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de estas etapas de crisis? Nos referimos a periodos de transición, ya que implican cambios importantes en nuestra vida, ya sean cambios externos o cambios internos, ¿no es cierto? Y que puede generar una sensación de desequilibrio, incertidumbre. Hay momentos en que nos genera mucho estrés, ¿no es cierto? Estas crisis están asociadas con la necesidad de adaptarse a cosas nuevas, a nuevas circunstancias, ya reevaluar prioridades, tomar decisiones importantes, etcétera, ¿ya? Entonces, hay algo que es súper notorio como que es una de las primeras crisis que tenemos en la vida, que es la adolescencia, ¿no? La adolescencia es una etapa de crisis en donde uno está en proceso de aprendizaje, de cosas nuevas, Porque también hay cambios físicos también. También. Sí. También. Entonces, claro, ahí pasas de ser un niño, tienes esta transición a la adultez, ¿no es cierto? Pero nosotros nos vamos a enfocar en las crisis que vivimos principalmente como adultos. ¿Ya? Crisis, escuchar, leer, ver esa palabra es como sinónimo de algo malo, ¿verdad? Es una crisis, es un terremoto, algo malo que nos sucede es crisis, por tanto, Sí. como que asusta, ¿verdad? Sí, asusta por lo que te decía, porque en el fondo tú venías con un ritmo y desarrollando ciertas habilidades, ciertas competencias, ¿no es cierto? Y de repente eso ya no te sirve más. Entonces ahí donde aparece una crisis. Entonces hay mucha gente que le asusta el concepto y por eso yo prefiero hablar así como de desafíos Sí, me de la parece. vida, Estoy de ¿no es acuerdo. cierto? Es una forma más elegante, pero que también nos invita a un crecer. Si tú te fijas, crisis, creces, tienen algo de similitud. Entonces, podemos quedarnos con ese concepto malo tal vez de lo que significa una crisis, pero las crisis también son grandes oportunidades de crecimiento, de aprendizaje, de desarrollo. Primero les voy a contar, bueno, ya hablamos de lo que es una crisis, ¿no es cierto? O este desafío al que estamos invitando. Y también es súper importante saber un poco cuáles son estas etapas de crisis en la vida adulta, ¿ya? Porque después de la adolescencia, que es una gran crisis que dura mucho tiempo, que como decías tú, Moni, viene acompañado de un cambio físico súper relevante, ¿no es cierto?
después ya pareciera que la vida adulta no debiera, de alguna manera no debiera presentar tantas crisis, y sí que las tiene. Sí, pues de ¿Ya? todas maneras que sí. Entonces, una de las crisis que hay en la vida adulta es la etapa del establecimiento, que se llama, ¿ya? Acá los adultos jóvenes, ¿no es cierto?, empiezan a desarrollar su vida profesional. Acá estamos hablando de un adulto que ya terminó sus estudios superiores, está en proceso de su búsqueda De personal, independencia. de su autonomía, de su independencia, ¿no es cierto? La independencia económica, la búsqueda de empleo, la formación de relaciones sólidas, ¿no es cierto? En esta etapa en general está bien asociada como al establecimiento de una relación de pareja, con una mirada un poco más pensando en futuro, ¿no es cierto? A esa etapa, esta es la etapa del establecimiento, ya en donde yo empiezo a construir mi identidad como ser adulto, ya de cómo lo voy a hacer, qué es lo que quiero hacer, cuáles son mis planes a futuro, si quiero tener hijos o no, si quiero formar una vida en pareja o no, Si me quiero ir desde la casa a los papás si o me no. Hay algunos que les cuesta un poco más eso. Sí. Para mí es crisis. ¿No? ¿Ya? Y bueno, lo lógico es que una vez tomadas esas decisiones, ¿no es cierto?, aparece una nueva crisis en la etapa del matrimonio, ¿no es cierto? Porque muchos dicen cómo cambia la relación cuando me casé, ¿no es cierto? Ya se acabó la etapa del pololeo, ya Hay otros compromisos. me comprometí de una manera distinta, ¿no es cierto?, con alguien. Ese compromiso, hoy en día ya podemos hablar de que hay familias que deciden no tener hijos, o que deciden tener mascotas, o deciden atrasar la paternidad y la maternidad. Pero también esa etapa está muy asociada al tema de la crianza de los hijos, ¿ya? Estos son, acá en esta etapa uno empieza a enfrentar desafíos como pareja, no solo como persona, ¿ya? La crianza de los hijos, esto de ponernos de acuerdo de qué hacemos, cómo lo hacemos, si queremos o no queremos, si queremos ahora o queremos después, de qué tan presente queremos estar, ¿no es cierto?, si nos alcanzan las lucas o no para tener hijos, cuántos podemos tener en función de eso, del estilo de vida que llevamos. Y ahí viene una nueva crisis en la vida, ¿ya? O sea, podríamos decir de que en la trayectoria de una vida vas pasando por varias crisis. Sí, absolutamente. O sea, es normal. Es normal. No es que uno diga, chuta, estoy en una crisis porque algo que no inesperado, algo que no debería pasar, sino que son Etapas. Son Etapas. son etapas que, como te decía, están más o menos estudiadas, y hay crisis que son mucho más notorias que otras. Pero dime que si no es una crisis cuando tus padres se enferman. ¿Sí? sin duda. Dime si no es una crisis cuando tienes hijos adolescentes. Pero eso es diferente a decir, está viviendo la crisis de los 40, ponte. Eso también es una crisis de la mitad de la vida, ¿ya? Y que tiene que ver con... A ver, no todas las personas experimentan todas las crisis, no en el mismo orden, ¿ya? Eso es como... Porque como hemos conversado, cada persona es un mundo, pero sí hay momentos en la vida que son relativamente estables en casi todas las personas. Cuando hablamos de crisis, Carlita, hablamos como de bajones, de incertidumbres, incertezas. ¿Qué te pasa? O sea, ¿qué le pasa al ser humano en esos momentos? Que experimenta temores de cambios inesperados, de cosas que quizás piensa cómo lo voy a manejar, cómo lo voy a hacer. A eso nos estamos refiriendo Sí. cuando estamos hablando de Sí. estas etapas, digamos. Mira, esto tiene mucho que ver con que lo que estoy haciendo que me funcionó hasta ahora ya no me sigue funcionando, sea por el Perfecto. motivo que sea. Entonces ahí ya estamos conversando de una crisis, Perfecto. ¿ya? Puede ser una crisis que me cambien de mi lugar de trabajo. Sí. Y entonces me tengo que desafiar a aprender cosas nuevas, a abrirme, a entender las cosas desde otro punto de vista, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando puedo adquirir un cargo de liderazgo,
Claro. Oye, chuta, es que yo era súper amigo de mis compañeros de trabajo y ahora desde el liderazgo se está dando una relación media conflictiva porque, no sé, pues no estoy pudiendo guiarlos porque, no sé, estoy recibiendo que me encuentran pesado, no sé. Claro. ¿Cachai? Eso ya es una crisis. Perfecto. Pero, por ejemplo, en el tema de una relación, yo había pensado que crisis es que terminar una relación. No necesariamente. Pero lo que yo te escucho ahora, yo termino una relación y comienzo en otra relación, eso es crisis, porque estoy enfrentándome a otra relación, a otra circunstancia, a otro estilo de vida, otro carácter, etcétera. Esa sería la crisis. Claro. No el término de lo anterior. No es el término, o sea, O y no de necesariamente. hecho, de hecho no implica terminar una relación, pero sí replantearse la relación. Entonces, es desde ahí que en el fondo, por eso a mí me gusta más la palabra desafío, es cuando la vida nos desafía a hacer algo distinto, a tomar decisiones distintas, a desarrollar habilidades diferentes. O sea, totalmente diferente como yo había pensado lo que era una crisis. ¿Qué habías pensado tú que era una crisis? Destrucción. Destrucción, mira el concepto. Claro, para mí crisis, chuta, la lluvia, la crema que pasó en el sur de Chile ahora. Claro. Eso es crisis, digamos. O sea, algo es una malo, crisis. algo negativo, claro, una crisis. Sí. No es eso. Obviamente después de eso viene un desafío de levantarse nuevamente, ¿verdad? Porque hay gente que perdió todo. Para mí eso es crisis. Mira, y a veces depende mucho de la persona y cómo se tome la crisis, si es algo tan catastrófico como lo que tú defines, o lo ve como una oportunidad de crecer. ¿Ya? Incluso hay algunos test que evalúan ese ámbito de resiliencia. De resiliencia, ¿no es cierto? Y hay gente que efectivamente necesita crisis para seguir creciendo eso sí, y eso lo sí. motiva. ¿Sí? Eso lo he leído, sí. Sí, eso de hecho está como para hacer en las evaluaciones de desempeño y para de reclutamiento y selección, Claro. es uno de los test, aparece esa variable. ¿Ya? Hay una frase que leí hace muchos años que decía: para construir un mundo hay que destruir un mundo. Claro, pero tú no destruyes todo. ¿Sí? Te quedas con algo, de todas Sí. maneras. Te quedas con lo que siempre, te sirve. Siempre el aprendizaje, por ejemplo, la experiencia, Claro. eso queda. Y lo otro que yo creo que es natural, tus herramientas de emprender de nuevo. Claro. Eso yo creo que es propio de cada ser individual, ¿verdad? Uy, este tiene más garra que este otro, ¿verdad? Otra persona que se hunde, se va, le cuesta mucho. O cae en el tema de que hablamos delante, ¿verdad? De la victimización. Sí. Oh, mira qué mala suerte tengo, estoy destruido, Porque no voy a salir nunca, o nunca voy a tener lo que tuve. En cambio, otra persona, como tú dices, esta es una oportunidad para llegar más allá o hacer lo que antes no podía hacerlo porque ya está metido en una rutina. En cambio, ahora ya no hay rutina, sino que tengo que partir de cero. Mira, y hay una crisis que es bien importante en la vida adulta, que es cuando en la etapa como de la jubilación, ya de la transición de la vida profesional a irte a tu casa a descansar, por decirlo así. En donde, no sé si han escuchado, pero que la gente mayor se pone más mañosa. ¿Sí? A veces sí, a veces no. Eso es una crisis súper importante porque nosotros mientras estamos activos, o sea, me refiero a que estamos teniendo alguna actividad, nos estamos dedicando a algo, nos mantenemos con cierto grado de flexibilidad. Y cuando llegamos a la etapa de la tercera edad o el adulto mayor o bueno, los distintos nombres que puede tener esta etapa, que cuando ya uno empieza, jubila y como que ya no quiere moverse mucho, es justamente para evitar la crisis, porque como que ya no tengo la flexibilidad de adaptarme, y eso se traduce también en una inflexibilidad corporal muchas veces. ¿Ya? Como habíamos hablado, esto también va acompañado de cosas emocionales y la emoción rebota mucho en el físico. Y también están acompañados de cosas físicas como temas hormonales también. Exacto. O sea, hay cambios hormonales que los viven las mujeres y los hombres también. Porque ahora se habla de la menopausia masculina, también existe. Entonces, finalmente, hay cambios hormonales que hacen que nos pasen las cosas y que de repente uno sea más inflexible o trate de mantener
no sé, pues trate de mantener la misma condición que tenía cuando estaba trabajando y no adaptarse a la nueva condición de vida que le toca vivir, a los nuevos momentos, a los nuevos espacios. Y por esta incertidumbre que hablábamos, que genera una crisis, porque sí, genera la incertidumbre, genera el cuestionarte mucho, genera esto de decir, bueno, esto ya no me sirve o sí me sirve, ¿no? Como de seleccionar lo que hemos ido experienciando. Empieza a pasar en esta etapa que tal vez el cuerpo me deja de acompañar justamente porque yo dejé de sentirme activo, ¿ya? Y entonces para evitar una próxima crisis o no sé cuánto me queda de vida, entonces no, mejor me quedo tranquilito, mejor ni me muevo. Y eso también va generando que tú te vayas como quedando en crisis. ¿Sí? Y ese es el gran problema que tienen hoy día los adultos mayores. Yo he visto, por ejemplo, yo creo que lo que tú acabas de decir con respecto a que te dejas estar porque llegó tu jubilación, y yo conozco gente que se ha ido para abajo. Sí. En cambio, otras personas que están en la misma situación, en cambio, en vez de irse para abajo y quedarse dejarse estar. No se visten bien, no se afeitan, ¿verdad? Entonces se convierten y se ponen viejitos y arrastran los pies, etcétera. En cambio, hay otro ejemplo, que estoy hablando de dos personas que conozco, que todo lo contrario, jubiló, pero siguió trabajando, tiró para arriba y se ve más joven y no tiene ese mismo problema, y soportando lo que tú acabas de decir, Mónica, con respecto a los cambios hormonales, etcétera. Pero no, se ve súper joven porque tiene una actividad. Claro. Tiene un sentido en la vida aún, ¿verdad? Y por eso, qué importante lo que trajiste, Marco, con respecto a lo que tú entiendes por crisis. Porque normalmente entendemos la crisis como algo malo, como algo de destruirlo todo. Claro, te quedas en esa idea y entonces llegas a esta etapa y ya, entonces mejor me quedo quietito, mejor no hago nada, no, ¿para qué? Sí, cualquier cambio puede generar un desorden de esto que ya conozco. ¿Sí? Y hay otras personas que pueden decir, oye, ahora lo voy a pasar bien, ya lo tengo que trabajar. Claro, todo lo que quise hacer, ahora lo puedo hacer. Ahora tengo el tiempo, ¿no es cierto? Claro, el cambio, la visión. Eso es bueno, hay que verlo desde ese punto de vista. A mí me gusta mucho, de repente en Instagram he visto también, estoy siguiendo mujeres que se reconvierten, ¿no es cierto? Claro. Desde esta vida activa laboral a una activa personal, Claro. ¿no es cierto? Donde hacen ejercicio, donde se movilizan, donde, no sé, pues hacen maratones. Se dedican a viajar. Claro. O a y hay un socializar. montón de programas de tercera edad que viajan por alrededor del mundo, ni siquiera alrededor del mundo, ir al sur de Chile, etcétera. Mantienen una actividad que es importante. Y una conexión también. También es importante mantener la conexión positiva con otros, por así decirlo. Porque también de repente se transforman en cargas para sus propios hijos, familiares. Claro. Y en vez de ser cargas, son personas súper activas en otro ámbito, en un ámbito social, de conexión con otro, de voluntariado muchas veces también, aportes sociales. Entonces hay tantas cosas en realidad para hacer. Sí, claro, y ahí depende el cómo estés tú en la vida, cuáles son tus intereses, cómo has vivido, qué es lo que has aprendido y cómo has gestionado tus emociones, ¿no es cierto? Cómo está tu autoestima, es cómo vas a vivir una crisis, ¿ya? O sea, uno puede decir, estoy preparado para enfrentar una crisis. O sea, podrías pensarlo, pero eso no te desliga de que igual va a ser un desafío. Claro. O sea, van a haber cosas que te van a costar, van a haber cosas que no vas a saber, van a haber cosas que no vas a entender al comienzo, ¿sí? Y tú puedes tener una actitud súper positiva, sí, puedes tener una actitud positiva frente a eso. ¿Sí? El tema es que tú confías en que eres capaz de atravesar esa crisis de buena manera. Y eso, como hablábamos en algunos de los podcasts, si tienes una buena autoestima, vas a creer en ti como para decir, esto lo voy a pasar. Me puede costar, me puede doler, pero voy a salir adelante de esto, ¿no? Está relacionado. Sí.
Sí. Sí, yo creo que también ayuda el tener como un propósito, tener como una meta, tener Sentido. como... Claro, Sí. porque en el fondo también cuando uno pierde como el sentido, yo creo que se... Está ahí para abajo. Sí, Te hundes, te mueres. te es más difícil. Tengo muy cerca una experiencia de una pareja que muere él y ella murió al año porque nunca se pudo parar de la muerte de él. De su ¿Te pareja. fijas? Se fue muriendo poco a poco. ¿Te fijas? Sí. Y como yo los conocía de antes, eran yuntas esos dos, eran amigos, andaban juntos para todos lados, Hay mucha gente que ¿verdad? pasa eso. Y se murió el papá y ella duró 1 año y medio. Y eso. Y es Mira, y tanto que hay crisis que son por cosas que son naturales en la vida, por lo tanto uno puede decir, empezar a mirar así como decir, oye, en realidad la vida está llena de crisis, ¿no? La pérdida de algún ser querido, ¿no es cierto? Cuando una relación no funciona, pérdidas de trabajo, o no sé, no te resulta un proyecto, esos son momentos de crisis también, ¿sí? Hay algunas crisis que están determinadas por lo natural de la vida, ¿no es cierto? Veníamos hablando, no sé, por la adolescencia, después los desafíos que uno va teniendo cuando va haciéndose más autónomo, cuando ya terminó sus estudios superiores y se independiza económicamente y emocionalmente de la familia, porque muchos que Sí. se quedan en la casa, Claro. ¿no es cierto? Cuando te casas, cuando llegan los hijos, el tener hijos adolescentes. No es lo Claro. mismo que tener hijos preescolares, ¿no es cierto? Absolutamente. Y después viene la famosa crisis de los 40, que tampoco es a los 40, no hay que decirlo. O sea, Es de una forma, digamos. esta es una crisis en donde empieza a aparecer la preocupación por la salud. ¿Ya? Es como decir, chuta, ya no... El mundo era muy grande y en realidad no puedo conquistar el mundo, pero ¿sabéis qué? Quiero hacer esta otra cosa. Y en esa etapa es como que la gente da un vuelco y queda mirando para el otro lado. Claro. Y no sé, o se separa o restablece la relación, la relación que tenía, ¿no es cierto? En esta etapa habitualmente los que tienen a sus padres vivos, los padres ya empiezan a notarse su edad, ¿no es cierto? Empiezan a envejecer, empiezan a aparecer enfermedades crónicas que están muy ligadas con el estilo de vida y con la edad, ¿ya? Y después tenemos la otra gran crisis que está como identificada, es la crisis de la que estábamos hablando, que tiene que ver con la etapa de la jubilación, que es en el fondo, es como cuando las personas mayores empiezan a poner sabe y nos dicen, a los jóvenes nos empiezan a decir, no se apure tanto. Claro, te ponen en otra posición, digamos. Claro, tranquilo, ¿no es Se va a llegar cierto? solo, aunque tú no Muchas quieras, va a veces llegar. el hecho de que nos toque, oye, salimos de la crianza a los hijos y se enfermaron nuestros padres. Mm. Chuta, tenemos que encargarnos de los padres. Eso también es una crisis importante en la vida de una persona. Si te cambias de país, te cambias de ciudad. Pero es ¿Cierto? factible que alguien pase, imagínate una persona que haya ya lleva una amplia trayectoria en cuanto a cantidad de años, ¿nunca haya sentido una crisis? Difícil. Natural, de crisis naturales, no que pase un accidente o algo así, sino que esas crisis de los 40 que hablábamos, la crisis que falleció otra persona, que haya vivido bien tranquilo y nunca haya sentido una crisis. ¿Pero tú te refieres al enfrentamiento de la crisis? Porque, No, de que te pase algo, digamos. porque en el fondo, sí. Puede ver que tenga 40 años, pero no haber sentido lo que se supone que tiene que sentir cuando tú decías recién. Sí, es que por Sí, eso, claro. por eso te decía, y en el fondo hay mucha bibliografía, pero en el fondo la vida ha cambiado mucho. Hoy día la crisis de los 40 ya no es a los 40. Mm. ¿Sí? Pero puede que a alguien no le llegue nunca eso. Yo creo que tiene una resiliencia distinta. Porque el pasar, por ejemplo, del seno familiar a vivir en forma independiente, yo creo que es un cambio. Sí. Pues definitivamente te genera, no sé, pues felicidad por una parte de ser independiente, de que ya vas a llevar tú tu vida, pero también una incertidumbre.
Pero esa incertidumbre, a lo mejor esa persona tiene una resiliencia, una forma de mirarlo de Sí. forma distinta y hace que no se hunda en ese momento. Que está ocupado en otras cosas, más claro. entretenidas, ¿verdad? Yo estoy dando un ejemplo de un conocimiento, ¿cómo se dice? De causa, ¿sí? ¿Ya? De que En un posiblemente caso en particular. te enfrentaste a situaciones, pero te enfrentaste bien. Y fue mejor, fue entretenido, conociste gente, te fuiste a estudiar, saliste de la casa, Pero te es que fuiste a eso la igual es una universidad. crisis. Porque Claro. de una forma, claro, a eso que Sí, eso hoy. la forma de enfrentarlo, por eso te preguntaba, Mm. la forma de enfrentarlo depende mucho de cómo estás tú, Sí. de quién eres tú, de cómo enfrentas la La vida, gente que conociste, etcétera, etcétera. exactamente, Del las aprendizaje. experiencias, ¿no es cierto? Los aprendizajes que vas Claro, teniendo. sí, pues. Claro. Si era una persona, por ejemplo, a mí me da mucha risa las mamás que se quejan de que sus hijos son poco independientes. Pero le andan haciendo todo, po. Le hacen la cama, Sí. le planchan la ropa, le hacen la comida, le lavan los platos. Y no te dejan, no hagas eso, yo lo voy a hacer. Claro, ¿no? Entonces, mi hijo es súper poco independiente. Bueno, ¿quién Bueno, lo claro. malcrió? Entonces, bueno, esa persona lo más probable es que le cueste independizarse el día de mañana porque va a echar de menos el tener, no sé, pues esa comidita preparada. La o pieza ordenadita. Claro, exacto. Entonces, claro, a lo mejor no va a vivir una crisis como uno piensa la palabra crisis como algo terrible, Claro. pero sí va a haber un cambio en su Un vida. desafío. Claro, va a haber un Experiencias cambio. nuevas. Sí. Sí. Mira, normalmente estas etapas vienen con mucha incertidumbre, a veces vienen con mucha expectación y es algo que uno ha esperado mucho, ¿no es cierto? Claro. ¿Tú has reconocido una crisis en tu vida? Uy, yo he vivido en crisis. Sí, Sí. sí. Por eso me dedico a trabajar con personas en crisis. Lo reconozco súper bien. Sí, lo reconozco también que sí, me dedico a acompañar a personas que están pasando por crisis porque ¿Entiendes? sí. Pero es importante eso, o sea, Lo que pasa puedo es hablar que con propiedad, digamos. Es que claro, hay una cosa que son las crisis vitales que están marcadas como por acontecimientos naturales de la vida, ¿no es cierto? La enfermedad de los padres, el cuidado de los hijos, no sé, pues el matrimonio, ¿no es cierto? O sea, el matrimonio, más que matrimonio, o sea, el establecimiento de una relación como más a largo plazo, ¿no es cierto? Claro. Pero también hay crisis de vida, se llaman crisis existenciales. Las crisis existenciales son el cuestionarte si lo que estás haciendo tiene algún sentido. Es esta pregunta de ¿y para dónde va esto? ¿Para dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que necesito aprender? Claro. ¿Ya? En algún punto lo hablamos también en otros podcasts, que son las personas que están pasando por una crisis existencial normalmente están buscando el para qué, Sí. ¿no es cierto? Están buscando el para qué trabajo todos los días, para qué, no sé, estoy siendo de cierta manera con mis hijos, para qué voy a establecer una relación, Ujú. ¿sí? Buscan esa profundidad, Claro. ¿ya? Y que en el fondo los va a guiar en el fondo se está pretendiendo, sabiéndolo o no, se está pretendiendo llegar a ese punto de gratitud, pues, y de decir, oye, es que la vida tenía sentido, la vida era importante vivirla, había que disfrutarla, ¿ya? Esta crisis existencial hasta hace unos años atrás aparecía principalmente cuando uno quedaba desocupado de la vida laboral, Mira. ¿ya? Eso por un temor de qué es lo que voy a hacer ahora. ¿Y qué sentido tiene todo lo que hice? O todo lo que estoy haciendo. Terminó una etapa que teóricamente debería ser una etapa para el resto de mi vida, digamos. Claro, Y de pronto quedó truncado ahí, y de hecho la sociedad del resto, porque una cosa es que tú dices, voy a jubilar, porque la norma dice cada tantos años, etcétera, pero también para el resto quedaste como inhábil, digamos. obsoleto. ¿Cachai? Claro. Sí. Mira, y normalmente las personas que tienen crisis existenciales tienen una sensación de vacío muy grande. Eso es algo que es muy característico en las personas que están viviendo una crisis existencial, ¿ya? Hay gente que tiene la capacidad de no darle mucha importancia a esto,
pero para otras es súper trascendente. Es que yo creo que las crisis existenciales, que yo siento que también han sido parte de mi vida, son importantes no dejarlas pasar porque es algo muy profundo que Sí. va en realidad en lo que tú estás haciendo, en lo que tú estás viviendo, si realmente es lo que tú quieres, tiene que ver un poquito con eso, también tiene que ver con que probablemente para el resto, para lo convencional, estás haciendo lo correcto o lo que el mundo dice que tienes que hacer. Sin embargo, a lo mejor para ti no estás haciendo lo que tu corazón, lo que tu yo interno A eso voy. quiere hacer. Entonces, O sea, esta es una experiencia de transformación. Sí, ¿ah? yo Es creo- una experiencia de búsqueda, de búsqueda de respuesta, búsqueda de sentido, búsqueda de paz, ¿no es cierto? Búsqueda de encontrar calma. de tener un tener un sentido, propósito. y Un propósito. sentido Mm. también que te haga sentido, porque no que le haga sentido a los demás, A ti. sino a ti. que te haga sentido a ti. Sí. Voy a poner ahí un tema que, bueno, en algún minuto de mi vida yo decidí tomar una decisión de abandonar un trabajo y todo el mundo decía, pero estáis loca, si estáis súper ¿Cómo se te bien, ocurre? ¿cómo se te ocurre? Claro, y todo. Y yo decía, no, porque mi yo interno decía que hasta aquí, hasta aquí, y ya o sea, como que uno, y un poco lo hablábamos también en las emociones, cuando te aparece y te aparece y te aparece, y uno dice, no, que no le voy a hacer caso, no, que no voy a pescar lo que estoy pensando. Después me encargo. Claro, después lo veo, pero el tema te empieza a pasar la cuenta. Claro. Sí, Uno empieza a postergar, así. sí. Claro, entonces Todavía finalmente no. Sí. Y hay, es como ir inflando un globito, pues, ¿ah? Hasta que te explotan la cara. Claro, va a llegar un momento que Literal. ya no va más, claro. entonces Sí. es importante que cuando uno tiene esas como crisis existenciales, escucharlas, porque tiene que ver con uno, tiene que ver con la esencia de uno, no con lo que quieren los Mm. otros de ti. Qué importante Sí. eso, ¿eh? Sí, Muchas veces uno se deja llevar por el resto, digamos. claro, O sea, el resto. para bien o para mal, digamos. O sea, no. Sí, porque uno, bueno, yo creo que dentro de la cultura, de la crianza, lo que sea, trata de ser grato para el resto, lo convencional, lo correcto que parece ser para el resto, pero también tienes que ver que lo que es bueno para ti, yo creo que ahí es donde el cuerpo, realmente la mente se aquieta y se tranquiliza y de Sí. repente dice, Sí. ya, dejé esto, pero esto me tiene más en mi camino. Claro. Pero hay un tema re importante ahí que empieza a jugar el sentido común. En el sentido Sí. de que hay un libro que se llama El país de las sombras largas. No sé si... No lo he Sí, escuchado. hay otro libro que se llama El país de las sombras cortas, que tiene que ver con el desierto, digamos, pero en este caso era la Antártida. Y ahí hablaba de lo que tú dices, la gente ahí que son los gallos que viven en la Antártica, digamos, ¿cómo se llaman? Científico. No, son tribus que Ah, viven ya, ahí, ya. son... Los ONA, ¿Te fijas? Entonces esta gente llegaba a un momento de edad joven, súper joven, pero ya ese grupo social, los esquimales. Ah, ya. Ya no sirves para estar acá. ¿Te fijas? Porque era cuando estos jóvenes llegaban a la edad, digamos, de adultez, por así decirlo, por lo tanto, el que estaba adulto, que aún era joven, se tenía que ir y se quedaba dormido al lado de un hielo, por ahí moría. Mira. ¿Te fijáis? O sea, es una sociedad muy, muy a lo que uno dice. Hoy día uno dice, ya jubiló este gallo y la sociedad y la formación sigue, inventó otra cosa, se dedicó a viajar como hablaba delante y siguió funcionando y le dio sentido a su vida. Claro. Pero cuando dejas, como el ejemplo del país de las sombras largas, no encuentras sentido seguir viviendo, muere. Mira. ¿Te fijas? Entonces, Sí, pues, hay hartos fuerte. ejemplos así que te dicen. Ahora, estamos viviendo en una época de nuestra trayectoria de vida, no de las personas, sino que del género humano, ¿verdad? Que hay gente que todavía está productivo, digamos, pero la sociedad te dice no. Ya Usted cumpliste 65 años, estás fuera. Anda a buscar trabajo hoy día con 40 o 45, ya no. De No hay- repente no no hay haya dónde. posibilidades. ¿Sabéis lo que se me vino a la mente también, Marco? Porque hablamos también de la gente adulta, pero también de la gente joven. Hay gente joven, hay mujeres que yo he escuchado que no quieren tener hijos. Sí, Y socialmente,
como Hoy que día, no es muy bien visto no tener familia. aún. Entonces se ven como, entre comillas, forzadas por la sociedad, por la cultura, por su familia, por lo que sea. Y ahí yo creo que viene una crisis existencial también. Sí. De todas O sea, maneras. mira, yo soy de la generación, de las primeras generaciones que dijeron no quiero tener hijos, no me quiero casar. Y la respuesta de mi entorno siempre era, no te preocupes, ya te van a dar ganas. Ya, Y era como, eso está no. dentro de tu generación. Los caros hoy día, 20 años, 21 años, Sí, 22 hoy años, día, claro, hay un simplemente me cambio. dicen, Sí, y ellos como, y con parejas, por otros, dicen, no, nosotros no vamos a no, tener no hijos. tenemos hijos, claro. ¿Cachai? O sea, ¿y para qué va a traer un hijo a este mundo? O sea, dando una serie de ejemplos para auto convencerse, Autoafirmarse, ¿verdad? claro. De que no, para nada. No, Sin embargo, a lo mejor en su yo profundo no quieren ser papás nomás. por supuesto, por supuesto. Entonces, esas crisis existenciales también se provocan por el entorno, ¿no es cierto? Porque Sí. el entorno también hace que te fuercen a un camino, ¿no es cierto? Mira, y acá voy a entrar en un tema que es bien importante, esta famosa crisis de los 40, la crisis que se da en la etapa de la jubilación, ¿no es cierto? Cuando uno va adquiriendo más experiencia y se va haciendo más sabio, ¿no es cierto? Por un tema de acumulación de experiencias y todo, empieza a aparecer la espiritualidad, ¿ya? Porque en el fondo esta búsqueda de sentido es un sentido para mí, Claro. es un sentido que es súper personal, y si yo me siento incompleto, o yo me siento infeliz, o yo me siento que no importa lo que haga, no importa donde esté, Lo que tenga. sino que siempre hay un vacío, es porque estoy buscando algo que es más trascendente. Y que más trascendente de lo humano que conocemos es la vida espiritual. Más allá de lo religioso, yo desligo un poco la espiritualidad desde una religión en particular, porque también creo que cada uno se liga a ese otro ámbito o a eso otro, ¿no es cierto? Desde el rito que le es más afín, ¿no es cierto? Desde, no sé, más católico, más musulmán, más budista, más, ¿cierto? O más hippie, no sé. Claro. Cada uno tiene su forma. Sí. Algunos lo encuentran a través de la naturaleza, otros a través de la meditación, otros a través de ejercicio. Pero finalmente los seres humanos necesitamos esta transformación interna para realizarnos como personas. Y esto es una necesidad. Y esto quería como también plantearlo y conversarlo, porque entender que esto es una necesidad nos da una perspectiva mucho más amplia de lo que es una crisis. ¿Sí? Estas famosas crisis existenciales, hay gente que llega en un estado depresivo tremendo, con una ansiedad pero gigante, porque sienten ese vacío constantemente. Entonces eso es lo que nos mueve a buscar el sentido. Bueno, yo estoy trabajando, pero estoy trabajando ¿para qué? Muchas veces en el caso de las mujeres, que pasamos de una vida que era de la casa de los papás a la casa del marido, ¿no es cierto? Y uno se dedicaba exclusivamente a la casa. Después empezamos a trabajar para tener más opciones. Hoy día, si las mujeres no trabajamos, la casa no se sostiene, porque Claro, hoy día la porque vida está cada vez más cara. Entonces, si no trabaja ambos, la verdad es que es muy difícil sostener una casa, sobre todo si hay hijos y no sé qué. Entonces, pero ¿para qué? ¿Cuál es el sentido de trabajar? Y yo he trabajado, o sea, como les contaba, yo siento que estuve gran parte de mi vida en una crisis existencial, que fue justamente encontrar ese sentido, encontrar ese para qué, encontrar la espiritualidad, ¿ya? Y si bien la espiritualidad también nos sirve para arrancarnos de este mundo, también nos sirve para conectar con los otros, a conectar con la trascendencia, a conectar con, bueno, qué es lo que yo quiero dejar, de qué quiero que se acuerden de mí cuando yo no esté.
porque eso también es un regalo para los otros, pero es un regalo desde una parte súper profunda de uno, ¿no es Claro. cierto? Lo que pasa es que la espiritualidad yo creo que te conecta con el amor. Y el amor Sí. es finalmente, voy a decir un cliché, pero el amor es lo que mueve el mundo. Definitivamente, yo creo que es difícil ser consciente de conectar con el amor desde un amor verdadero hacia otras personas. Que no sea la familia, que no sea, no sé, por el hijo. Como obvio, digamos, esos amores de papá No hijo. es tan obvio. Claro, No es pero- tan No, obvio. papá, que. Ok, saca la palabra ahora, pero es como más. Es más natural, es más esperado. Es más, uno como sociedad dice. Puta, pero ¿cómo va a ser eso si es la mamá, weón? O Claro. sea, yo entiendo lo que tú quieres Claro, decir. digamos, pero- el punto está justamente es que en la trascendencia para mí también, o sea, no sé si estamos en sintonía con lo que Carla está diciendo, pero en el fondo el conectar con la espiritualidad es conectar con nosotros, porque finalmente desde todos estamos conectados unos con otros. Y eso también tiene que ver con el amor de lo amoroso, no tiene que ver con el amor sentimental, ni filial, ni no Ni sé, de de pareja. pareja, Claro. nada que ver con eso, tiene que ver con que si todos nos reconociéramos que somos parte de una misma esencia, sería distinto, digamos. Sí. Si Eso- nos fuimos Y para la otro lado palabra- de Y la crisis, palabra ¿no? amor tiene el significado de que significa sin muerte. Entonces, no tiene que ver con la relación que yo tengo con el otro, sino que es con ese sentido de trascendencia. Claro. El mismo concepto lo indica. Así que Ahora, pero yo creo que este tema Nos fuimos en bola. nos fuimos en la volada, ¿verdad? Y este es otro podcast, es otro tema, es un temón, ¿verdad? En ese sentido podemos estar los tres totalmente, ¿cómo se diría? Pensando diferente, ¿verdad? Así que yo voy a analizar este tema y conversar en un podcast, por darle un nombre, de este tema, digamos. Ujú. Pero volviendo a la crisis, Eso. entonces, que lo que te saca también es la conexión con la espiritualidad. Por ahí va, ¿no es cierto? Sí. Carlita? Pero, Sí. pero antes, ¿crisis tiene algo que ver con criticidad o no? ¿Crisis Ah. crítico tiene algo que ver Crisis está más ligado con crecer. con crecer? Con Ya, crecer, no es destrucción, sino que crecer. No, tiene que ver más Bien, con... Sí. me estáis lavando en la cabeza. Me estáis lavando el cerebro. Después estáis cambiando las cosas que yo que Sí. estaba súper contento como yo lo veía. Bueno, pero qué maravilloso que tengas esta oportunidad de Pero crecimiento. de todas compadre. Qué linda crisis. ¿Qué sentido tiene? Qué linda crisis. A mí me encanta siempre, uno va aprendiendo y va a ir creciendo. Yo, po. como ustedes veían que estaba agachado, estaba buscando, porque tengo una música ahí que se llama Crisis. ¿Cuál crisis? Este en inglés es espectacular. Todavía no lo No, encontré, tenés que pero se lo escuchar. voy a buscar, sí. sí. Lo vamos a tener que escuchar. Entonces, mira, desde este amor que trajimos a esta conversación, ¿no es cierto? Desde las crisis, sean crisis vitales o crisis existenciales. Fíjense que para mí, y en esto voy a ser como autorreferente, ¿no? ¿Qué es más espiritual que lo humano? ¿Se les ocurre a ustedes? Si hay algo más espiritual que lo humano, que estas etapas de la vida que nos conectan, que nos desconectan, que nos limpian el camino, que Que nos hacen encontrarnos. que nos hacen encontrarnos y perdernos y volvernos a encontrar Que a una mí y me otra caen, vez. ustedes dos me caen súper bien por lo mismo. Porque yo soy una persona que tengo una trayectoria terrenal total. Sí. Yo soy ingeniero, he trabajado toda mi vida en cosas que tienes que explicarme, ¿verdad? La física. Hay que por cierto. comprobarlo, ¿no? ¿Te fijas? Entonces me he encontrado con ustedes dos hace rato allá. Un par de Están locas. en un mundo, ¿verdad? Totalmente. No quiero decir que no lo acepto o no lo respete, sino que es totalmente diferente a mi trayectoria. En mi trayectoria, hasta la edad que tengo, no existió la espiritualidad. Puede que esté hablando tonteras, todos somos espíritus, no sé.
pero yo lo he visto en la vida de otra forma. Esto bien ordenado, pum, pum. ¿Te fijas? Entonces yo las escucho con a ti, Mónica, que dice, y la espiritualidad, algo de gente que tiene que ver con amor. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo la ¿Cachai? Bueno, para mí amor es amor, Claro. Tiene Otro contexto. ¿te fijas? Entonces, cuando ya nos vamos zambullendo, ¿verdad? Este mar profundo que tiene que ver con la espiritualidad, no quiero ni siquiera decir la parte esotérica, por decirte algo así, que me interesa enorme aprender y saber, o ver otra forma de ver la vida. ¿Te fijas? Quizás por la misma, a lo mejor estoy en una crisis y estoy buscando esa puertecita que al final va a tener que ser un portón donde me voy a zambullir en algo, ¡wow! Sí. ¿Cachai? Por eso me caen bien ustedes. Digamos, justo en la crisis de Marco. Claro. Por eso es que me gusta haber encontrado crisis. ¿Cuál crisis? Sí, ¿cuál crisis? ¿Quién dijo crisis? Mira, y en el fondo, el hecho de estar vivos, ya, nosotros podemos explicar la existencia de un ser humano, pongámonos desde la biología, ¿no es cierto? División celular, ¿no es cierto? El desarrollo del sistema nervioso. Antes de eso hubo un óvulo y un espermio que se juntaron, ¿no es cierto? Ya, y uno empieza, bueno, ¿y en base a qué se juntaron? Podemos buscar la explicación biológica a eso. Ya, pero ¿y qué hace que este ser humano sea tan distinto de este otro que es su hermano? Que se crió en las mismas condiciones, que tiene los mismos padres, que tiene los mismos genes, y es tan distinto. Y empezás a darte cuenta de lo fantástico que es la vida. Sí. Ya, analicemos una célula, bueno, y ya no queda nada más que analizar qué. O sea, si eso no es divino, yo no sé que lo sea. Bueno, a mí me apasiona este tema y esta forma de vida, pero y entonces si hablamos desde lo biológico, que llega a ese punto en donde ya terminamos de hablar de lo finito y después empezamos a hablar de algo desconocido. Claro, el famoso ¿y ahora qué? Claro, podemos hablar desde el universo, ok, y el Big Bang, y qué pasaba antes. O sea, llega un minuto en que ya no nos podemos explicar qué es lo que está pasando. Y si desde lo biológico es así, imagínate desde lo que es la experiencia humana. O sea, yo estoy convencida que el tema de las crisis, por ejemplo, y el empezar a entender las emociones desde una mirada en que son alertas, que nos van avisando cosas, ¿no es cierto? Las emociones, como hablábamos en alguno de los podcasts, no son ni buenas ni malas, sino que son y nos están avisando de algo. ¿Sí? O sea, si tengo rabia es porque hay algo que proteger. Entonces, ese termómetro tan exacto que tenemos y que nos permite conectar con algo que necesito proteger, enemistarme con algo que tengo que puede ser dañino o peligroso, y el fortalecer una relación o el empezar una relación o no sé, darle espacio al otro para que crezca o para que no crezca. Imagínate, llega un minuto en que eso también es finito y ya no hay cómo más explicar que a través de el amor, ¿no es cierto? El estar con el otro, compartir con el otro, el escuchar al otro, el escucharnos a nosotros mismos, porque el amor también tiene que ver con nosotros mismos, ¿no es cierto? Entonces es desde ahí que uno empieza a mirar y a decir, chuta, ¿y entonces qué? ¿Tomarme un café es algo espiritual? Por supuesto que lo es. Wow. Porque si yo lo hago con conciencia, si me tomo un café lentito y bien disfrutado, es muy distinto a tomarme el café de una. Es que yo creo que cuando yo antes te hablé de abrir una puerta chiquitita y un portón, claro, en la medida que tú hayas abierto eso, vas a encontrar espiritualidad en cualquier cosa que tú ves. Yo me crié leyendo bastante y hay libros que me decían, por ejemplo, los sentimientos son para los seres inferiores. Que hay cosas así, son realidades, porque están escritos, que alguien, no digo que lo inventó, sino que hay todo un grupo o un grupo de gente o una tribu, como quieras llamarlo, que tiene esos otros conceptos. Cuando tú dices, chuta, tiene que haber algo espiritual, ¿dónde nacimos? Hacia atrás, ¿cómo fue? Etcétera. Hay muchas teorías. Uno que tiene otra formación
para mí está súper claro cómo fue, te fijas, y no sé, y no tiene nada que ver con espiritualidad. Claro. ¿Cachai? O sea, si yo que me encanta la egiptología, que son 5.000 años antes de Cristo, y todas Y las que era cosas, una cultura muy espiritual también. claro, te fijas, Sí. entendí, entonces ellos hablaban, pero eso venían de seres de afuera, seres de afuera, no espirituales, ¿cachai? Seres extraterrestres, sociedades o civilizaciones, te fijas, entonces hay todo un mundo ahí, de verdad que primero que nada lo encuentro entretenido. La espiritualidad ya es algo más, no es tangible, es algo más efímero, es más, Claro. no sé, bonito por lo que veo, digamos, como... O sea, es que mira, desde una corriente más. Perdón, más y con esto no budista. estoy tratando de deshabilitar o destruir algo, ¿ah? La idea es estar abierto a escuchar y aprender de cualquier tema y quédate con el que tú creas. El que te haga sentido. Te da más sentido, claro. O sea, por ejemplo, desde una mirada más ligada al budismo, por ejemplo, los monjes tibetanos se dedican justamente a hacer divino todo lo cotidiano. Entonces se ponen los zapatos y hacen un recito, salen a caminar por el bosque y se pegan otro recito, se están preparando la comida y están en un estado de meditación y bueno, ellos lo hacen a través de mantras y qué sé yo, pero y si nosotros hiciéramos de estas crisis esta posibilidad más que de destruir, de recrear la vida que queremos, por ejemplo. O sea, estas crisis ya no serían percibidas como algo amenazante y tal vez sería una forma de aceptar el cambio. ¿Sí? Y mantenernos flexibles incluso en etapas de mayor edad, ¿no es cierto? Que tendemos a quedarnos más quietos y nos ponemos más inflexibles, incluso físicamente. ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si disfrutamos de estar en casa o decidimos, oye, ¿sabes qué? No me gusta la casa como está y ahora tengo el tiempo de tengo arreglarla todo el mundo para hacerlo. Yo quiero hacer cosas que hoy día no tengo el tiempo para hacerlo porque estoy dedicado a otras cosas. Digo, algún día voy a dejar de hacer esto y voy a hacer, o a cumplir mi sueño, digamos. Claro. Puede ser una cosa tan simple como, no sé, comprarte un torno y trabajar la madera, por decirte algo. O me quiero ir al bosque a vivir, pero siempre pensando en algo. Cuando yo llego a esa edad donde ya todo el sistema, la sociedad me dice, no, hasta aquí nomás llegaste, y me quedo ahí, y me hundo y me voy para abajo, me muero. Claro. Porque rompí el sentido de la vida. Se acabó. Mira, y hay algunas absurdo. Personas, a mí una vez me tocó una persona que estaba a punto de jubilar en una organización. Y yo estaba hablando de la vida emocional, ¿no es cierto? Y empezó a aparecer en esta dinámica de este grupo el tema de la espiritualidad. Y planteamos estas cosas. Y esta persona en la pausa me dice, o sea que usted me está diciendo que yo he vivido toda mi vida al revés. Usted me está diciendo que yo ahora en esta etapa que estoy terminando la vida, mira el concepto, estoy terminando mi vida, y se refería solo a su vida laboral, yo puedo volver a vivir. Y estalló en llanto esa persona. Pero fue una experiencia súper fuerte porque en el fondo cuando uno va desafiando el juicio y mantiene la capacidad de aceptar y de adaptarse al cambio, más que puertas se te abren portones, como dices tú. Y a esa persona se le apareció el darse cuenta. Claro. Cuando te Sí, es como te sí. diste cuenta, se te iluminó. Exactamente, o sea, yo creo que es un instante. Claro. Y esto no era lo que yo En creía. la mente, Sí. en esto que tenemos acá adentro, no es que yo me vaya a tomar tanto tiempo. El día que si tú me lo estás contando, o si lo estamos conversando, y de pronto a mí, ¡pah! Claro. Te fijas, como Te esos aparece, dibujos, te como aparece. esos dibujos, ¿has visto esos dibujos de puros puntitos? Claro. Y que tú te pones a mirar y te concentras y ¡guau! Y lo ves. Claro, Sí. aparece Hoy la día yo no imagen. lo veo. Claro. ¿Te fijas? Algo así. O sea, cuando lo ves ya no va a ser como la puerta, va a ser, ¡buah! Se te abrió todo. Y quizás hay tantas cosas así, digamos, en la vida. Por eso la vida, quiero creer que la vida es así, algo, Sí. un soplo, digamos, algo entretenido. Y bueno, las personas con alta sensibilidad también tienen esta crisis de vida como compañera bastante frecuentemente.
Yo conozco una persona que vive en crisis, se cayó. Sí. Pero vive en crisis. Yo creo que está tan metido eso que hasta la inventa, yo creo. Porque yo me encuentro con él, no muy seguido, pero cuando me encuentro con él, ¿y cómo estoy? Puta, ya está metido en un problema. Ya tiene. Y siempre. Y él es así. ¿Te cae? Entonces, y los hijos son así, la señora es así. Puta. Y yo sé que el culpable es él, no es que ese sistema que él vive lo haya llevado a eso, sino que él. Pero si lo hubiera conocido de cuando chico, a lo mejor era así. Es atroz, digamos. Mira, y acá aparece nuevamente un concepto que hemos tocado en otros puntos muy por encimita, que es el tema de la resiliencia. La resiliencia, que es la capacidad de levantarse, ¿no es cierto? De sacar algo está muy positivo de moda de lo vivido, por difícil que haya sido. O sea, pareciera que a más difícil es mayor la resiliencia, ¿no? Porque esto te permite como tener un cambio de perspectiva. Te permite cambiar la forma de mirar, te permite tal vez limpiar esos lentes que hablábamos acerca de los juicios o de la autoestima, que es el juicio que nosotros tenemos. Nos ponemos los lentes, bueno, a lo mejor o hay que limpiar los lentes o hay que cambiar los lentes. Claro. O botarlo. O dejar de usarlos. Claro, sé realista Sí. y mira lo que tú ves, ¿no? Sí. Sí, y ahí también yo creo que juega un papel fundamental el acompañamiento. Cuando uno está en una crisis muy profunda, que también las he vivido, pucha qué importante que aparezca alguien, a lo mejor hasta inesperado, porque a veces están los más cercanos, los papás, la mamá, los hermanos, qué sé yo, y uno no escucha, pero a veces aparece alguien, que es lo que nosotros también buscamos en estos podcasts, tratar de alumbrar esos caminos de repente cuando la gente se encuentra como muy en oscuro y uno dice, ay, esto me hizo sentido, y desde ahí Claro. me siento acompañado. Esa búsqueda. Claro, y no solamente me pasa a mí, también le ha pasado a otro. De repente uno también se hunde muy profundamente porque piensa que solamente le está pasando a uno, y a veces también le están pasando cosas a otros similarmente. Sí. Mira, muchas veces pasa en los grupos que yo invito a las personas también a conversar. Si bien tengo una estructura, pero normalmente cada grupo tiene su propia dinámica y su propia identidad. No siempre termino de hablar todo lo que tenía planificado, Claro. pero sí se da esto de que la gente empiece a identificar esto, decir, uy, no estaba sola o no estaba solo. Y ese libro. A varios les estaba pasando lo mismo, ¿sí? Y por eso es tan importante también mantener estos espacios, que yo creo que después de la pandemia está siendo un poco difícil hoy día, que se está instalando el teletrabajo, por ejemplo. Claro. Los ámbitos sociales. Lo social es un gran protector de la salud mental, es un gran activador de experiencias, de conocimiento, de compartir, ¿no es cierto? En donde podemos también tener estas conversaciones tremendamente profundas, pero no nos estamos generando estos espacios. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra vida social, con nuestra espiritualidad? O sea, no es solo que me estoy quedando a trabajar dentro de la casa, sino que está habiendo un cambio súper radical respecto a cómo estoy siendo yo en el mundo. ¿Quién estoy siendo yo? ¿Cómo está mi espiritualidad en este mundo? Crea o no crea, hay algo que no sabemos. Dejémoslo para los agnósticos, los ateos, hay algo que no sabemos. Sí. ¿Sí? Que esa conexión me da mucho sentido. Antes yo iba a trabajar, ponte al banco, y había una conexión. Hablemos como una conexión, hablemos de hilos, Claro. ¿verdad? Porque quiero decirlo bien claro, hilos. Y eso hoy día no los tienes. Claro. Esa conexión está truncada y estamos conversando a través de una pantalla, ¿verdad? Pero no existe esa cosa así. Es que no es espiritual, sino que es algo... De conexión. Una conexión, y esa conexión nos hace crecer, nos hace confiar. Pero esa conexión sí es espiritual, pues, Marco. No, sí, por eso está bien, O está sea, bien. no es que hablemos de dioses, No, sí, está bien. pero tiene que ver con que tenemos una conexión energética, por así decirlo. Llamémosla de esa forma.
Claro, Mira, si yo lo veo al- así, al digamos, final- yo tengo, nosotros somos energía, por decirte algo. Claro, exacto. ¿Te fijas? Entonces nos acercamos y estás sacando, estamos conversando sin darnos cuenta que estamos hablando. Sí. Mira, si al ¿Verdad? final, normalmente cuando hablamos así como desde las deidades y todo, la capacidad que tenían era de crear vida, crear objetos, crear situaciones, ¿no es cierto? Entonces cuando yo estoy en conexión con un otro, estoy creando una conversación, estoy creando una realidad con ese otro. Estamos Estamos transformándonos. transformándonos porque estamos compartiendo experiencias y desde ahí, por supuesto que es súper espiritual. Cuando nos dice estoy conectado, nos conectamos tan rápido. Ayer no te conocí y pronto hoy día hay una temática que estoy analizando, revisando, porque lo voy a presentar para que lo hablemos en un podcast, que tiene que ver con eso. Que tú conoces a una persona, ayer no sabías que existía, y de repente como que una conexión, pero instantánea y rica en el sentido de que con harta información. Me va a decir tú, Mónica, eso es espiritualidad. Entonces, yo le pondría, no pongamos otro nombre, porque al decirme tú eso, y como yo estoy... Es lo otro. Es lo otro, ¿cachai? en el ámbito de lo desconocido. Pongámosle no sé, un XY. Pero yo entiendo ese factor. Es un factor que lo hemos perdido con este tema de la pandemia, de estar conectado a través de pantalla. Claro. ¿Te fijas? Ponte yo mañana tengo O sea, una que reunión. una cosa es la conexión, y déjame hacer esta distinción, Marco. Una cosa es la conexión que tú puedes tener con alguien, y otra cosa muy diferente es un vínculo. Un vínculo. Cuando hay un vínculo, hay un compromiso, hay una emocionalidad distinta. Claro, y los Sí. vínculos podrían ser fraternos de padre e hijo, no Claro, sé, pues, de pero hermanos. pero son vínculos reales, digamos. Son vínculos. Vínculos, no sí, terrenales. pues, El matrimonio es un vínculo. Claro. Exactamente. ¿Verdad? Y nosotros de acuerdo nos Y pusimos. muchas veces en el matrimonio hay más conexión que vínculo. Yo Cuando ya creo- nos cuesta comunicarnos es porque algo en el vínculo no está bien asentado, no está bien fortalecido, o algo pasó. Y hay que trabajar en ese vínculo, ¿sí? Porque ahí yo adquiero un compromiso con el otro. o se pierde o con el tiempo se adquiere más profundo el vínculo. Exactamente. Una de las cosas súper importantes para las crisis es justamente lo que hablábamos, es la búsqueda de apoyo. ¿Ya? A veces podemos encontrar que el apoyo que nos da alguien no es lo que necesitamos, entonces la invitación es o a seguir buscando o a abrirme la posibilidad que eso que estoy escuchando que no me gusta sí sea una experiencia que necesito aprender o con la que necesito conectar, ¿sí? Puede ser, mira, hay mucha gente que me dice, oye, pero ¿y cómo ir al psicólogo si no estoy loco? Los psicólogos no atendemos personas locas, o al menos no lo hay que especializarse para atender a los famosos locos. A veces necesitamos la ayuda, necesitamos la escucha, solo con eso, ¿sí? Y eso es ya una búsqueda de apoyo, ¿no? El loco es un concepto muy amplio. En el taller quiero que veríamos adicionalmente lo que hemos conversado, Carlita. Mira, acá nosotros, como la propuesta de nosotros, más que un taller en particular, es instalar una conversación y empezar a generar estas redes que hoy día estamos, nuestras redes sociales que hoy día estamos perdiendo, pero sociales en vivo, ¿no es cierto? Con personas que yo puedo tocar, que puedo ver. Y generar que puedo dinámicas sentir. para entender, Y generamos digamos. dinámicas claro, para sí. tener estas conversaciones importantes, estas conversaciones profundas, para ampliar miradas. Yo no sé cómo van a hacer con tu espiritualidad, esa dinámica, digamos. Ese es para otro taller. Para Bueno, otro taller. vamos cerrando entonces Sí, nuestro sí. podcast de hoy día y muchas gracias a Carla Travisani. Espectacular. Gracias, Marco. Sí. Gracias, Moni, por- Cualquier conexión que necesiten con nosotros, más allá de la espiritual, vida.enproceso que la espiritual en también, Instagram también. Tenemos la habilidad para acompañar eso Sí. también. y vidaenprocesochile@gmail.com, ahí nos pueden encontrar. Un gran abrazo Fantástico. a nuestros auditores. Nos vemos. Igualmente, chao, Chau. que estén bien.